Muy buenos días, niños. Hoy día seguiremos con la segunda parte del sistema respiratorio. Hoy día vamos a trabajar con las vías respiratorias inferiores. Comenzamos. Tenemos primero la laringe. A la laringe se le denomina el órgano de la voz. ¿Por qué? Porque presenta las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales pueden ser de dos clases: tensas y relajadas. Las tensas van a emitir sonidos agudos, mientras que las relajadas van a emitir sonidos graves. La laringe, que es el órgano de la voz, está sostenido por 9 cartílagos elásticos. Los 3 primeros son impares y los 3 segundos son pares. Al sumar nos da los 9 cartílagos elásticos que sostienen a la laringe. El primero es el tiroides, que se le conoce como la manzana de Adán, que en los varones es más pronunciado y tiene forma de libro, como podemos apreciar acá, como si fuera un libro abierto, ¿sí? Tiene forma de un libro abierto. Ese es el cartílago tiroides. Luego tenemos la epiglotis. La epiglotis es como una lengüeta, como tú puedes ver acá, ¿sí? Es como una lengüeta. Este epiglotis va a cerrar la laringe cuando pasa el bolo alimenticio hacia el esófago, para evitar que se introduzca en la laringe. Entonces, la epiglotis cierra el ingreso a la laringe y entonces el bolo alimenticio pasa de la faringe hacia el esófago y no se introduce en la laringe, porque si lo hiciera, pues nos asfixiaríamos. Veamos ahora los demás cartílagos que sostienen a la laringe. Cricoides. Acá está el cartílago cricoides, que también es uno solo, es impar. Tenemos 2 aritenoideos, que son estos de acá abajito. 2. Tenemos 2 corniculados, que son estos de acá, 1 y 2. Y luego los cuneiformes que están por detrás también en número 2. La laringe, aparte de emitir la voz, también trabaja en la expectoración y la tos. Muy bien, continuamos con la siguiente vía respiratoria inferior. La tráquea. La tráquea es un tubo, como tú puedes apreciar aquí. Es un tubo, una estructura tubular, ¿ya?, que presenta de 12 a 14 centímetros de longitud aproximadamente, con un diámetro de 2 centímetros de aproximación. ¿Dónde está ubicada la tráquea? Se encuentra ubicada por delante del esófago e inmediatamente por detrás del esternón, a la altura del tórax. ¿Ya? Muy bien. Esta tráquea, como tú puedes apreciar acá en el dibujo, está rodeada por aros o anillos cartilaginosos. ¿Ya? Por anillos cartilaginosos. Estos anillos cartilaginosos son de naturaleza hialina, es decir, que es cartílago hialino, y tienen forma de U. Mira, fíjate acá en el dibujo. Este viene a ser el cartílago, este amarillito, ¿sí? Y solamente tiene forma de una U, ¿ya? Como un herraje, ¿no? Como una U. No llega a cerrar, no llega a rodear toda la tráquea como si fuera una O. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuántos anillos cartilaginosos en forma de U rodean a la tráquea? De 16 a 20. Quiere decir que desde acá hasta acá debe haber 20 anillos cartilaginosos. El último de ellos, se llama carina y se encuentra ubicado a la altura del ángulo esternal. Este de acá es el ángulo esternal. Como tú podrás ver, se forma un ángulo. ¿Por qué esternal? Porque está a la altura del esternón, de ahí esternal. Y es justamente este ángulo donde la tráquea se bifurca para formar 2 bronquios primarios. Ahora, la tráquea está revestida por epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado.
Nosotros ya hemos hablado en el bimestre pasado de lo que es histología y hablamos del tejido epitelial, si tú te acuerdas. En esa oportunidad dijimos que teníamos una clase de tejido epitelial que era el epitelio de revestimiento. Entonces, epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado es un epitelio de revestimiento, ¿ya? Como lo dice acá en el término que hemos utilizado. Recordemos un poquito histología. ¿Qué significa pseudo? Falso. Estratificado viene de estratos, capas. Entonces, falsas capas, de acuerdo a la etimología. ¿Y qué pasaba, si tú te acuerdas, cuando había epitelio pseudoestratificado? Daba la impresión que había varias capas, varios estratos, pero eso era falso, si tú te acuerdas. Era una sola capa de células de forma cilíndrica, de forma de cilindros, de barrilitos, sino que estas células eran de diferentes tamaños. Entonces daba la impresión que hubiera varias capas, pero eso es falso, no hay varias capas. Es una sola capa de células cilíndricas, sino que estas células tienen diferentes tamaños. Y te acuerdas que estas células en la parte superior tenía como unos pelitos, es decir, unos cilios. Ese tipo de epitelio es el que reviste internamente la tráquea. ¿Ya? Muy bien. Entonces, acá hemos hecho un corte transversal de la tráquea para poder, por ejemplo, ubicar, ¿no?, los anillos cartilaginosos que ya te enseñé. Esta parte rojita de adentro vendría a ser el revestimiento, es decir, el epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, ¿sí? Y acá vamos a encontrar hacia afuera y hacia adentro dos capas de músculo, músculo traqueal. Ahora, ¿cuál es la función de la tráquea? Obviamente, conducir pues los gases, oxígeno de entrada y CO2 de salida. Muy bien, continuamos. Hemos visto en el anterior dibujo cómo es que la tráquea se bifurca, se divide en dos bronquios primarios, derecho e izquierdo. ¿Ya? Aquí hemos hecho un cuadro para diferenciar algunas características entre el bronquio primario derecho y el bronquio primario izquierdo. Las características que vamos a detallar son la longitud, el diámetro, la dirección, las divisiones lobares. ¿Por qué se le llama divisiones lobares? Porque van a cada lóbulo de cada pulmón. Y también veremos divisiones segmentarias. ¿Por qué se les llama divisiones segmentarias? Porque van a cada segmento de cada pulmón. Entonces esto me lleva a pensar y adelantarme a lo que explicaré en la siguiente sesión, que los pulmones se dividen primero en lóbulos y estos lóbulos luego se van a subdividir en segmentos. Bien, veamos entonces las diferencias entre el bronquio primario derecho e izquierdo. El derecho es más cortito, solamente mide 2,5 centímetros de longitud. En cambio, el izquierdo es más largo, 4,5 centímetros de longitud. Sin embargo, el derecho tiene mayor diámetro, como quien dice, es más gordito, ¿ya? 1,5 centímetros de diámetro, mientras que el izquierdo solamente 1 centímetro de diámetro. En el caso del bronquio primario derecho, su dirección, su orientación es vertical, va hacia abajo, formando un ángulo de 30 grados, mientras que el bronquio primario izquierdo, su orientación es horizontal, en este sentido formando un ángulo de 45 grados. Si tú sumas ambos ángulos, 30 más 45 te da en total 75 grados, que es el valor de este ángulo external. El ángulo external mide en total 75 grados. Entonces, fíjate, mira acá. Acá vamos a aprovechar para ver las orientaciones de los bronquios.
el bronquio primario derecho tiene orientación vertical, formando un ángulo de 30 grados, y el bronquio primario izquierdo horizontal, formando un ángulo de 45. Entonces sumo 30 más 45 y en total sería 75 grados que tiene mi ángulo external. Bien, ahora, el bronquio primario derecho se va a dividir en tres divisiones lobares, que también se les conoce con el nombre de bronquios secundarios. Mientras que el izquierdo se va a dividir en dos divisiones lobares, que también se le conoce como bronquios secundarios. El derecho se dividirá en 10 divisiones segmentarias, mientras que el izquierdo en 8 divisiones segmentarias. A las divisiones segmentarias también se les denomina bronquios terciarios. Por lo tanto, te vas dando cuenta que los bronquios primarios se van a dividir en bronquios secundarios y los bronquios secundarios en bronquios terciarios. Entonces tenemos dos bronquios primarios, derecho e izquierdo. Estos se dividen 3 el derecho y 2 el izquierdo, en total 5. Estos bronquios secundarios se dividen en bronquios terciarios, 10 el derecho, 8 el izquierdo, en total 18. Los bronquios primarios se encuentran ubicados por fuera de los pulmones. Cuando están por fuera de los pulmones, están revestidos por epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. En cambio, los bronquios secundarios y los bronquios terciarios ya están dentro de los pulmones. Como están dentro de los pulmones, están tapizados por epitelio monoestratificado cilíndrico ciliado. ¿Ya? Esta línea de acá te da a entender que los bronquios primarios están fuera de los pulmones y los secundarios y terciarios dentro de los pulmones. No te olvides que es epitelio monoestratificado, mono 1, un solo estrato de células cilíndricas que tiene cilios. Es igual el epitelio, lo único que variamos acá es la palabra pseudo por mono. Lo demás es exactamente igual. Y por último tenemos los bronquiolos, que son bifurcaciones de los bronquios que hemos visto anteriormente. Los bronquiolos tienen las siguientes características. Miden 1 milímetro de diámetro. A diferencia de los bronquios, carecen de cartílagos y están revestidos por epitelio monoestratificado cilíndrico ciliado, porque se encuentran dentro de los pulmones y todo lo que está dentro de los pulmones es mono, es decir, epitelio monoestratificado cilíndrico ciliado. Bueno, lo último que vimos en bronquios en la anterior diapositiva eran los bronquios terciarios. Estos se van a dividir ya en bronquiolos. Primero en bronquiolos menores. Estos se van a volver a dividir en bronquiolos terminales, estos en bronquiolos respiratorios. Luego formarán los conductos alveolares que terminarán en unas dilataciones llamadas sacos aéreos. Tanto en los conductos alveolares como en los sacos aéreos, en las paredes de ambos encontramos alvéolos que están rodeados por capilares sanguíneos. Y es justamente ahí donde se realiza el intercambio gaseoso, a nivel alvéolo capilar. ¿Ya? Se deja el oxígeno y se recoge el CO2. Muy bien, jóvenes. Con esto hemos terminado todo lo que son las vías respiratorias inferiores. A la próxima clase seguiremos con pulmones. Listo, nos vemos.